Bien, compañeros, ya teníamos ratos de no vernos al menos en esta materia, ¿va? Vamos a dejar las bases de datos de lado, ¿sí? Vamos a regresar a un tema que vimos a principio de año, pero no como se debería de haber visto. No lo vimos en su totalidad, en mi opinión. Entonces vamos a abarcarlo como se debe, ¿sí? Que son, como lo está viendo en pantalla, son los sistemas operativos, ¿verdad? Un sistema operativo es un software que proporciona un acceso sencillo y seguro al soporte físico del ordenador, al hardware. Recordemos que el hardware son las partes tangibles del ordenador, ¿verdad? Llámese mouse, teclado, CPU, RAM, disco duro, tarjeta gráfica, etcétera, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Dice ocultando al usuario detalles de la implementación particular y creando la ilusión de existencia de recursos ilimitados. Otra definición es el de un programa que actúa como intermediario entre el usuario de la computadora y el hardware de la computadora. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué tenemos? Acá está, mire, dice aplicación de usuario, sistema operativo, hardware. El hardware lo vamos a definir ahorita, lo vamos a limitar al CPU, ¿sí? El CPU como tiene la memoria RAM, el disco duro y la motherboard juntos, ahí ellos se encargan de que la computadora encienda y todo, ¿sí? Y luego están las aplicaciones, llámese Excel, Word, el navegador, Paint, algún juego, el que se le ocurra, ¿verdad? Nos vamos a enfocar ahorita en las computadoras. Sí, pero todas estas aplicaciones, Word por ejemplo, no podría funcionar sin la gestión de un sistema operativo. Sí, la máquina puede encender y todo, pero si el sistema operativo no muestra nada en pantalla, aunque tenga dentro de alguna forma extraña, ¿verdad?, instaladas las aplicaciones, ¿sí? Sin el sistema operativo no va a funcionar. Entonces él se encarga de comunicar la computadora física con las aplicaciones, ¿verdad? Sí, él las gestiona y él incluso él mismo que las instala, ¿de acuerdo? Bien. Objetivos del sistema operativo: ejecutar programas del usuario, resolver los problemas del usuario de manera fácil y sencilla. Hace que la computadora sea fácil y conveniente de usar. Utilizar el hardware de la forma eficiente. Sí, este punto 3 es importante. El sistema operativo se encarga de, por ejemplo, tenemos 4 GB de memoria RAM en la computadora. No se les va a asignar todo a Word, eso, porque se quedaría sin recursos el resto de la computadora, ¿verdad? O vamos a abrir ahí el navegador. Chrome tiene la mala fama de consumir RAM, y es verdad. Él se encarga de hacer la mejor gestión que se pueda. El sistema operativo hace lo que él puede para que la RAM esté correctamente distribuida, ¿verdad? Sí, y no solo se enfoque en un solo programa, a pesar de que este consuma bastantes recursos. Bien, también dice que hace que la computadora sea fácil y conveniente de usar. Sin el sistema operativo tendremos que escribir demasiadas cosas para instalar siquiera un programa. Hay sistemas operativos que son así, sin interfaz gráfica, que usted solo le da siguiente, 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 e instala un programa, ¿va? Pero hay computadoras, sistemas operativos que no. Linux, por ejemplo, es a través de código la mayoría de cosas que se hacen. Y pues sin ese código todavía sería más complicado, ¿verdad? No habría comunicación, no habría forma de instalar cosas. Bien. Aquí es un pequeño esquema, ¿va? Dice usuario, software de aplicación, software del sistema, sistema operativo y hardware. Todos están conectados, ¿sí? El único intermediario entre ellos es el sistema operativo. Los usuarios somos nosotros al final, ¿verdad? Nosotros como usuarios que usamos aplicaciones o programas, si usted le quiere llamar así, usamos el mismo software del sistema y pues todo eso se conecta con el sistema operativo hacia el hardware, ¿verdad? El hardware y el sistema operativo hacen a una computadora. Una computadora sin sistema operativo solo sería un montón de piezas electrónicas ahí pesadas en algún caso, ¿verdad? Y ya serían pedazos de metal. El sistema operativo le da una función ya, los hace que funcionen como tal, como una computadora. Bien, vamos a ver. Partes de un sistema operativo, dice: manejo de procesos, tareas de las que el sistema operativo es responsable, es creación y terminación de procesos. Los procesos, aparte de abrir un programa o ejecutar algo,
ya sea el navegador, Word, Excel, ¿verdad? Son los ejemplos más claros. Podríamos dar más, pero sé que no se han adrentado. Podríamos hablar de más, pero sé que no se han introducido tanto en el ámbito de la informática, ¿verdad? Pero vamos a ver un proceso claro y sencillo. Podría ser la gestión del Bluetooth de una computadora, ¿verdad? Y eso no se ve, pero ese proceso se está creando atrás del usuario que usted no puede ver, ¿verdad? Pero eso lo hace el sistema operativo. Otro ejemplo claro podría ser el apagado automático de la pantalla, ¿sí? Son procesos que usted no ve, pero el sistema operativo los está ejecutando. ¿Sí? Son ejemplos un poquito más desconocidos, ¿verdad? Asignación, actualización y liberación de recursos, dice. Ya lo vimos, ¿verdad? Que no le va a dar todo a un programa, toda la RAM, todo el disco duro, unas cosas. Sino que él se encarga de ver cuál es lo más conveniente para la máquina. Suspensión y reinicio, dice. Es lo que hablábamos, de lo mismo de la pantalla. Podría meterse por ahí, de que a los 5 minutos, pues que se ponga en suspensión. Y en el reinicio hay bastantes tareas que se pueden reiniciar automáticamente. Por ejemplo, la instalación de actualizaciones podría ser un ejemplo claro. Eso ya le toca a usted en el celular, ¿verdad? Que llega un nuevo Android y no lo quiere instalar en el momento que le aparece porque está hablando con su pareja o algo, ¿verdad? Sino que lo deja para la madrugada. Y usted ni se da cuenta, pero él lo hace. ¿Sí? El sistema operativo, el solito. La alarma podría ser otra gestión de esas cosas también, ¿verdad? Sincronización entre procesos, dice, comunicación entre procesos y solución de trampas y bloqueos. Todo esto involucra cosas que no se ven como usuario normal de una computadora, ¿verdad? Son cosas que la computadora está haciendo ella solita. Por ejemplo, conectarse a la red, proveer de internet, ¿verdad? Si tiene algún problema con las direcciones IP, no se lo cuenta, ella solita lo resuelve. O en el mayor de los casos, lo que hace usted es reiniciar su teléfono o su computadora, ¿verdad? Pero todo eso lo resuelve el sistema operativo, sin decirle nada, ¿verdad? Eso nos lo hace mucho más sencillo. Dice el número 2 ahí, manejo de memoria de datos direccionales por la CPU y algunos dispositivos. Tareas de las que el sistema operativo es responsable, dice. Inventario del uso de la memoria, selección de procesos de carga en memoria, reserva y liberación de memoria, conversión de direcciones virtuales y protección de memoria. Esto podría involucrar a dos tipos de memoria, ¿verdad? Tenemos la RAM y la ROM. La ROM es el disco duro. El sistema operativo crea convenientemente las particiones que él casi que desea para administrar la gestión del disco duro. Y lo mismo pasa con la RAM, ¿verdad? Si un programa está sobrecargando la RAM, lo que algunos teléfonos o computadoras hacen es cerrarlo. Y decir, ay, se me cerró, dice usted. Pero lo que pasa ahí es que la RAM estaba demasiado saturada. El sistema operativo que decidió cerrarlo, ¿verdad? Para que su dispositivo no sufra al final. ¿Sí? Vamos a ver. Manejo de ficheros, dice, la función del sistema operativo es abstraer las propiedades físicas del dispositivo de almacenamiento, proporcionando una unidad lógica de almacenamiento. Tareas del sistema operativo responsable: creación y eliminación de ficheros, creación y eliminación de directorios, proporcionar primitivas para la modificación de ficheros, asignar, manejar permisos de acceso a ficheros y realización de copias de seguridad. Bien, todo esto lo podemos resumir algo. El disco duro, la memoria USB que usted tenga, ¿va? Es un dispositivo que viene en limpio, ¿sí? Tiene que 500 gigas de almacenamiento, ¿va? Pero todos esos 500 gigas pueden ser escritos, no así como papel y lápiz, ¿verdad? Sino que hay una unidad óptica que se encarga de eso, ¿sí? De quemar datos, por así decirlo. Y el sistema operativo hace eso con la parte de los ficheros. ¿Sí? Crea un fichero para almacenar las fotografías que usted guardó en su computadora, en su celular. Crea un fichero para guardar el documento que le envió ahí el profesor o profesora de lenguaje, por ejemplo. ¿Sí? Entonces se van creando como pequeñas particiones dentro de su disco duro
Y el que lo va haciendo todo eso es el sistema operativo. Y en su momento yo les expliqué que las cosas de un celular o de una computadora nunca se borran del todo en realidad. Lo que está haciendo el sistema operativo es crear enlaces en el disco duro, ¿verdad? Y cuando nosotros eliminamos ese algo, esa foto, ese documento, se borra ese enlace entre el que nosotros podíamos ver dentro del sistema operativo y el disco duro, ¿verdad? El sistema operativo conectaba nuestra visualización como usuario hacia esa parte del disco duro donde se quemó ese dato. Pero cuando nosotros borramos ese dato, lo único que estamos haciendo es cortar ese enlace, y eso lo hace el sistema operativo. Entonces, dicho en otras palabras, sí se pueden recuperar cosas borradas, ¿verdad? A menos de que un archivo esté exactamente en el lugar donde fue quemado el anterior. Esa es la única forma que se puede borrar del todo un archivo. Y luego dice manejo de dispositivos de entrada y salida. La función del sistema operativo es abstraer las propiedades físicas del dispositivo de entrada y salida, así como coordinar el acceso a los mismos de múltiples procesos, tareas específicas, manejo de memoria para acceso directo, buffering y acceso a memoria caché, proporciona la interfaz entre el usuario y el dispositivo, y nuevamente proporcionar la interfaz entre el sistema y el dispositivo. Bien, ¿qué pasa acá? Los dispositivos de entrada y salida son sencillos para explicar, como el mouse y el teclado, ¿sí? Al hacer un movimiento con el mouse, el cursor se tiene que mover, ¿verdad? Al hacer un clic con el mouse, el sistema operativo tiene que responder algo, ¿verdad? Sí, lo mismo con el teclado. Si yo muevo las teclas direccionales, el sistema operativo automáticamente entiende de que yo quiero mover algo. Sí, de eso se encargan los dispositivos de entrada y salida. ¿Sí? Lo mismo pasa cuando yo muevo el teclado, la pantalla me da otra información, ¿verdad? Usted lo está viendo a través de la grabación, pero yo lo estoy viendo a través de un monitor. Entonces todo eso lo está haciendo el sistema operativo. Está manejando la entrada y salida de datos, ¿verdad? Por llamarlo de alguna forma ahí. Número 5 dice manejo de redes. La función del sistema operativo es proporcionar una interfaz de acceso a dispositivos remotos conectados a través de líneas de comunicación. Sencillo tanto como comunicar el teléfono suyo con el de su mamá o su papá, en cualquier caso, ¿verdad? Lo hace a través de una red inalámbrica, ¿sí? En el caso del Salvador es 3G, ¿verdad? Ese LTE no existe aquí en el país, por lo menos. Y a través de las computadoras, pues el router es el que se encarga de sacar esa conexión a internet, ¿verdad? Sí, pero en el caso de los teléfonos es la antenita, ¿verdad? Y todo eso lo maneja el sistema operativo. Él se encarga de que entre y salga información de su dispositivo. Intérprete de comandos, dice. Proporciona interfaz entre el usuario y el sistema operativo. Varía en complejidad de sistema a sistema, desde lo más simples por línea de comandos a complejos sistemas gráficos basados en ventanas. Es lo que yo mencionaba al principio. Linux es un sistema operativo que si usted quiere instalar algo, si quiere instalar Spotify, por ejemplo, no se hace como lo hace usted en su celular, ¿verdad? Por ejemplo, de que se va a la Play Store, le da a instalar y eso es todo. O lo haría en el sistema operativo Windows, se va a la página web de ellos, le da a descargar, instalar, siguiente y ya estuvo. Eso sería una interfaz gráfica basado en ventanas, como dice aquí, ¿verdad? En cambio Linux hay que ver si hay actualizaciones del sistema operativo como tal. Después instalar la paquetería del Spotify y por último instalar Spotify como tal. Y no es con siguiente, son con líneas de comando, ¿sí? Entonces por eso ahí que varía, dice, entre los más simples o ya más complejos con interfaz gráfica. Complejos no es que sean más difíciles de usar y simples no es que sean más fáciles de usar, sino que es lo contrario. Porque con simple se refiere a que no tienen tanto decoración, ¿verdad? Y con complejo se refiere a que tienen bastantes cosas para que usted prácticamente con arrastrar un botón y tocar algo los puede utilizar fácilmente. Aquí dice herramientas de una interfaz gráfica, iconos, ya lo hemos visto en los escritorios. Tiene el menú de inicio,
barra de herramientas, en donde se pueden utilizar diferentes cosas, ¿verdad? La barra de tareas es donde se ponen los programas que están en ejecución, o si usted tiene uno anclado por ahí, ¿verdad? Y las ventanas es lo que decía esta parte de acá, ¿verdad? Basado en ventanas, donde prácticamente si le hacemos aquí a la X sabemos que se cierra, si le hacemos aquí al cuadrito sabemos que se amplía, y el menos lo minimiza, ¿verdad? Entonces, acá es lo que yo les decía, el símbolo del sistema. Nosotros aprendimos a utilizar eso. ¿Se acuerda que aprendimos a crear carpetas, a acceder a esas carpetas y a crear archivos de texto dentro de esas carpetas? Todo eso con línea de comandos, ¿sí? Así es como funcionan los sistemas operativos simples, ¿verdad? Y no es que sean simples para usar, sino que son simples a nivel de que no tienen tanta interfaz gráfica. ¿De acuerdo? Bien. Luego dice servicios proporcionados por el sistema operativo, ejecución de programas, ya lo vimos. Operaciones de entrada y salida, ya lo vimos. Manipulación de ficheros, ya lo vimos. Comunicaciones, ya lo vimos. Detección de errores, es lo que le decía en un principio. Si algún problema aparece con la red, usted solo medio le aparece un ratito que se desconectó, no se puede cargar la página, no se puede cargar Facebook, etc. El que resuelve eso es el sistema operativo. Asignación de recursos, ya lo vimos. Si el programa está saturando el teléfono, lo va a cerrar a la aplicación que esté en ejecución, o en el caso le va a dar más o menos recursos a las aplicaciones según el convenga, ¿verdad? Portabilidad, dice, y protección. La protección involucra de que hay actualizaciones automáticas si usted las tiene así, o usted las tiene que buscar si también se lo puso así, ¿verdad? Para protegerse de ataques o de que algo está funcionando mal, ¿verdad? De que en algún programa, por ejemplo, le da archivo y abrir y hace otra cosa totalmente diferente. Esas son parte de las actualizaciones. Bien, entonces ahí vimos un poquito de cómo funcionan los sistemas operativos, ¿verdad? ¿Qué voy a creer yo? Voy a creer lo siguiente. Me van a hacer en una paginita, ¿verdad? Evidentemente algunos no tienen cuaderno necesario. Ya sabemos que podemos trabajar en paginitas o en otro cuaderno, lo saben perfectamente bien. Entonces, ¿qué voy a querer que hagan? Me van a hacer una lista con los sistemas operativos más conocidos. Sí, vamos a sacar 10 sistemas operativos para computadora, y tantos, profe, sí, hay bastantes. Y vamos a poner 5 sistemas operativos para dispositivos móviles. Ahí involucran la parte de tablets, celulares, ¿sí? Relojes también tienen sistemas operativos. Entonces lo pueden buscar, ¿verdad? Aquí hay dos grandes fronteras en esta parte de aquí. Voy a necesitar 5 Windows y 5 Linux, ¿de acuerdo? No voy a poner Windows 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Que no se llaman así. Si existe el 7, el 8 y el 10, entonces ahí están, ¿verdad? Y los 5 Linux, no me la voy a poner Linux 1, 2, 3, 4, 5, que ahí sí no existen. Tiene que investigar. Le puedo decir que existe Linux Mint, Kali Linux, Debian, etcétera, ¿verdad? Entonces usted se va a tener que encargar de buscarlos y me le va a poner una pequeña definición a la par. Sí, por ejemplo, a Debian, Linux le vamos a poner ahí. Sistema operativo servidor con diferentes funciones para administración
de redes. Por ejemplo, le vamos a poner así. Esa sería una definición de Debian Linux, ¿sí? Entonces van a ser 5 así con Windows y 5 de la misma forma con Linux. Windows 5, Linux 5. ¿Sí? Como que tienen de especial ese sistema operativo, ¿sí? O qué innovaciones trae en aquel momento, ¿sí? Si aquí va a poner, por ejemplo, Windows XP, ¿verdad? Por ejemplo, que me diga qué es lo que contenía ese de innovador o qué funciones hace. O si me va a poner, por ejemplo, Windows Server 2016, de qué se encarga ese, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, así, ¿verdad? Y lo mismo acá. Por ejemplo, tenemos Android Oreo, por ejemplo. No, que era el 8, creo, no me acuerdo, creo que era el 8. Bien. Y tenía la función de la multitarea, a pantalla dividida, por ejemplo, ¿verdad? Entonces me voy a investigar así con los nombres, ¿verdad?, de cada sistema operativo, y lo va a hacer 5 veces aquí nada más, ¿verdad? Puede usar Android, solo Android, o puede meter iOS si usted también lo quiere así, ¿sí? Entonces acá 5 Windows, 5 Linux, así como lo acabo de explicar acá, y 5 sistemas operativos para dispositivos móviles. En el caso yo expliqué un Android, ¿verdad? En el caso. Bien, entonces todo esto, ¿para cuándo va a ser? Yo estoy grabando esto el día 7 de junio. Esto se los voy a hacer llegar, yo diría que el día miércoles, si no es que el martes. Entonces van a tener una semanita exacta. Me lo van a entregar el día 17 de junio en su cuaderno, en páginas, como ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Como sea. Ya saben cómo entregarlo, un mensaje personal. Y ya saben también que son fotografías con su nombre completo, por favor, y su número de lista al final de la actividad. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería todo, pues, y nos estaremos viendo.